Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de A Nadie Más Le Importa y en esta ocasión estoy muy contento, como varias ocasiones, ¿no? En estos episodios que hemos estado grabando, pero hoy en día es muy especial. El episodio de hoy es con uno de mis mejores amigos y compañeros de proyecto y trabajos que tuve el gusto de conocer cuando llegué a Querétaro. Tenía poco tiempo aquí. Estoy con Alejandro Camargo. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Full Speed. Ah, no, ¿verdad? No. Pues con Alex ha sido una buena travesía y larga desde que yo llegué a Querétaro, Desde que me casteaste como amigo. Así es, sí. Literal fue un casting sin saber. Pero bueno, comencemos con tu historia, Alex, porque de eso se trata, de compartir historias de valor que aporten a los demás. Sobre todo porque a nadie más le importaba más que a ti hacer una carrera en un mundo tan complicado como es el cine y el arte. Y que todo cabe en un Excel, ¿verdad? No nos enteramos hasta después. Pues sí, justo de hecho una de las cosas que me lleva a estudiar cine es que quería evitar estar enfrente de una computadora. Y oh, sorpresa, cuánta computadora se necesita para hacer una película, ¿no? Desde el Excel, que es la mejor herramienta y el mejor amigo de un productor, hasta el software de edición y demás. Pero pues a fin de cuentas ha sido un camino bastante enriquecedor, con cosas que no me esperaba, cosas diferentes quizá como me lo imaginaba, pero quizá más formativo de lo que nunca hubiera pensado. Y hablando de imaginar y de esperar, ¿dónde se forja Alex? ¿Dónde comienza este proceso largo del mundo cinematográfico? ¿Dónde comienza Alex sus primeros pasos? Pues mira, literalmente una de las primeras cosas que me lleva, o sea, a mí el cine siempre me gustó. Y una de mis primeras recuerdos del cine fue E.T. en el cine Apolo, que pues, si te acuerdas era un cine, o sea, impresionante, o sea, siempre fue una actividad que me gustó mucho, una actividad que en familia disfruté muchísimo. Sin embargo, pues bueno, toda mi educación cinematográfica pues fue más totalmente por el lado de Hollywood, hasta que en la prepa, el hermano mayor de un amigo, así como que ya sabes que se vuelven estas influencias, nos abre la puerta así de, miren, existen estas otras cosas, este otro cine. Y nos muestra Far Away So Close, la segunda parte de Las Alas del Bill Deseo, Benders, wow. que era su película favorita. También nos recomienda algunas otras. Y entonces empiezo a ver este otro tipo de cine que me abre la puerta a decir, wow, o sea, esto se puede hacer con el cine. Yo siempre tuve un interés muy fuerte en la literatura y en las artes, en la cultura, todas las humanidades, pero entonces ahí descubro el cine no solo como esta cuestión de entretenimiento, sino ya de exploración filosófica, de exploración de la identidad, todo ese tipo de cosas. Y de ahí pues me seduce este otro lado del cine. Luego en 1995, cuando sale Pulp Fiction, que justo está atrás de ti, pues también me lleva a decir, órale, y también se puede del lado americano. Y entonces de ahí empieza esta idea, empiezo a formar esta idea de, pues debe estar padre hacer cine. Pero era un sueño muy distante. En 1996, cuando entro, yo estaba estudiando ingeniería civil, que pues bueno, nada que ver con lo que hago ahora. Fue el año donde menos películas se han hecho en el cine en México. O sea, se hicieron 6 largometrajes. El cine mexicano estaba en la lona. Y pues entonces era muy difícil pensar en la realidad de poder hacer cine, ¿no? Sin embargo, yo tengo un accidente que estoy así, a mí no me pasó nada, pero estuve así a milisegundos de que me muriera, que me hizo reevaluar toda mi vida. Y dije, bueno, pues si esto es tan efímero, si esto se puede acabar en cualquier momento, pues quiero hacer algo que me apasione, cosa que no era la ingeniería civil, cosa que no era lo que estaba haciendo. Entonces de ahí dije, no, pues me voy a dedicar a lo que realmente me gusta, que es esta cuestión de contar historias. Yo pensaba por el lado de la literatura, quizá por el lado del cine, pero pues a fin de cuentas me decido como que por la cuestión cinematográfica y se vuelve esta búsqueda por entrar a una escuela de cine, cosa que en esa época pues tampoco era tan fácil, ¿sabes? O sea, la oferta educativa en México eran 2 escuelas con 30 lugares y pues de ahí empecé a explorarlo. No pude entrar a las escuelas de México y eso me llevó a estudiar en Canadá, en el Vancouver Film School, que resultó ser pues lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve 2 años en el Vancouver Film School. Las carreras son muy cortas, son muy,
muy intensivas. Entonces primero hice unos diplomados, después estudié la carrera completa y después regresé a México, al DF. ¿Y cómo tomaste ese periodo ahora que lo puedes ver a distancia, tu estancia en Vancouver estudiando cine? No, pues fue un hecho realidad. O sea, fue un sueño hecho realidad. Me la pasé padrísimo, aprendí enormidades. Es una gran escuela desde la perspectiva práctica o de creación. O sea, se me hace que es una escuela muy enfocada a formar profesionales que se puedan incorporar a la industria de manera casi inmediata. Hay que tener en cuenta que en Vancouver, pues en ese momento era el segundo lugar donde más cine norteamericano se producía, era Hollywood North, y es una ciudad que está muy enfocada precisamente a hacer cine como crew, no tanto como creadores. No es una escuela que necesariamente forme tantos creadores, pero inmediatamente te puedes incorporar. Entonces me gustó mucho la experiencia, no solo de la multiculturalidad, sino de aprender cine, y aprender cine cuando todavía se hacía con película. O sea, literalmente en la primera clase de la carrera era, bueno, aquí está un magazine de cine, aquí está su película, les vamos a enseñar a cargar un magazine, que en ese entonces lo tenías que hacer en una pequeña tiendita de campaña, que lo hacías sin ver, con los sprockets, porque se velaba. Y esa fue la primera clase, era totalmente manos a la obra, ¿no? Entonces fue una gran experiencia en todos sentidos. Ahí pude hacer además 3 cortometrajes, 2 de ficción, 2 de ficción y 1 de documental, los de ficción en 16 milímetros. Maravilla. Sí, entonces pues fue realmente muy padre, ¿no? Y poder aprender en una escuela, que además pues yo había venido formando mi bagaje como espectador, como cinéfilo, el lado teórico, por fuera de la escuela, ¿no? O sea, de hecho, antes de entrar a la escuela y durante el proceso de poder estudiar cine, pues mi papá me dijo, ok, pues ya me resigno a que estudies eso, pero no te quiero aquí sentado sin hacer nada. Y mi primer trabajo en el Inter fue trabajar en un videoclub, Metro Video, que tenía una excelente colección y que además quien nos empleaba era un gran cinéfilo, Ricardo García Mainú, hoy en día un gran autor y fotógrafo, que nos guiaba, ¿no? Así de, nos recetaba películas, y además parte de los privilegios era, cuando cierras te puedes llevar las películas que tú quieras. Entonces fue como algo autodidacta. Qué increíble, yo siempre quise hacer eso, trabajar en un videoclub, te lo juro. O sea, me acuerdo que yo iba a rentar películas, más chavo, pero esta magia de recorrer los pasillos es tan cinematográfica, hoy ya no existen, pero qué increíble experiencia. Mira, ¿quién fuera a decir que es parte de tu formación? Era muy padre. Y también no sé si te acuerdes de que el IMCINE, celebrando los 100 años de cine, sacó una colección que era un libro dorado que venía acompañado de una serie de películas muy importantes para la historia cinematográfica, que literalmente era una escuela de cine en VHS, que si veías esas ya tenías... Y de hecho, para prepararte para el examen del CUEC, pues era la mitad del asunto, era ver esa colección, y me la aventé toda, ¿no? Entonces, estuvo muy padre la experiencia de no tener que pasar por el lado teórico dentro de una escuela de cine, que a veces te convierte más... Te da una cierta perspectiva cinematográfica, y eso poder hacerlo por mi lado, pero poder aprender el lado práctico, hands-on, tener la experiencia de trabajar en cine, que incluso eso luego me sirvió cuando regresé a México, porque uno de mis primeros trabajos fue cargar magazines, fue clapper loader. En ese entonces el segundo asistente de cámara pues hacía la claqueta y cargaba los magazines de cine. Yo tenía esa habilidad y me abrió pues varias puertas, ¿no? Al principio. Que era un mundo que hoy en día los jóvenes, ¿no? No, yo creo que no tienen el bagaje, y es muy complicado esa parte, pero definitivamente era otra cosa, ¿no? Era muy, muy delicado hacer todo ese tipo de procesos, ¿no? Y era muy caro, o sea, y mira, yo no lo romantizo, o sea, me da mucho gusto haberlo vivido, pero hoy en día no es algo que me interese el costo que implica versus lo que puede ser en el digital. Lo que sí agradezco mucho es cómo te hacía apreciar el pietaje. O sea, yo la primera cámara de cine que tuve fue una Bolex 16, estas cámaras hermosas que literalmente eran de cuerda. Y esa cuerda te duraba 30 segundos, pero tú no ibas a usar 30 segundos en una toma, porque tú comprabas un spool de cine que tenía 4 minutos completos, y ese te costaba $100 comprarlo y $100 revelarlo. Entonces era algo que tú sacabas tus tomitas perfectamente cuidadas, y entonces eso te llevaba a ser muy selectivo y a pensar
en el cine antes de ejecutarlo, cosa que siento que si hay algo que sí se ha perdido con el digital es que hoy en día es tu tira, total, el material es ilimitado. Se salva en postproducción. Sí, pero eso es un error tanto de conceptualización, porque la preproducción es la fase más barata, como tu desarrollo de habilidad de previsualización como director, no que yo sea tanto director, pero tengo esa habilidad, y pues del cuidado que merece, porque también hoy en día lo que te enfrentas es que ya no macha bien, ya no es tan preciso el material y luego te llevas horas a lo estúpido que se podría haber formado, ¿no? Y antes tenías que ser muy cuidadoso, es lo que sí le agradezco a la cuestión cinematográfica en película, pero no lo cambiaría por cómo democratizó. O sea, yo viví dos etapas de mi carrera, cuando era con cine y cuando se volvió el digital. Y no me hubiera imaginado, o era imposible lograr con película lo que hemos logrado en digital. Sí, es evidente que el cambio de tecnología y estos procesos evolucionaron, pero bueno, se quedaron algunas cosas ahí que hoy en día serían muy valiosas en la práctica. Sí. Y cuéntame, regresaste de Canadá y cómo fue regresar a México y decir, ok, ¿qué voy a hacer? Fue todo un proceso, David, porque, pues bueno, no regresé tanto por mi voluntad, no entraré en detalles de por qué, pero bueno, pues regresé porque tenía que regresar. Y es enfrentarte a una industria muy diferente, porque además en ese entonces, como te digo, o sea, la industria era muy pequeña y por un lado era la televisión, que era lo que había mucho en México, pero había poco cine y entonces había oportunidades como de comerciales, ¿no? Entonces yo regresé y sí me involucré un poquito por el lado del cine, te digo que hice varios comerciales, fui clapper loader, hice sonido, hice pues mucho tipo de actividades, pero principalmente trabajé como freelancer en una agencia de comunicación. Y más con mis habilidades de internet que de cine. El cine lo hacía esporádicamente y me enfrentaba a estas situaciones que incluso hoy en día se viven de que pues trabajas hoy y te pago quién sabe cuándo. Pues bueno, era peor. Entonces pues vivía el freelancing. Pero algo que fue muy interesante es que me llevó a... Bueno, yo me metí en una escuela de cine, ya no para aprender, sino para hacer contactos, porque las escuelas de cine pues sirven para conocer gente que piensa lo mismo y que puede ser equipo, porque pues, el cine es un deporte de equipo. Y ahí con un par de compañeros cofundamos un sitio que se llamaba todoelcine.com, que era uno de los primeros sitios de cine en español y hechos en México, pero con la mirada también del cine independiente, que me llevó a pues, hacer muchísimas reseñas, a trabajar como crítico, escribir una revista, participar en programas de radio y conocer a grandes personalidades del cine, porque pues, a través de los junkets, los eventos de prensa, pues pude conocer a grandes personalidades del cine. Entonces fue una etapa muy formativa del lado teórico, del lado crítico, del lado espectador, aunque no tanto... O sea, yo me sentía bastante frustrado de estar en México sin poder hacer cine. Entonces te digo, si bien yo estaba en algo que quizá hoy en día diría, wow, o sea, qué genial, y estaba muy padre en el momento, pero quizá no lo valoraba tanto porque lo que quería era ser creador de cine. Y además me acuerdo que en el tiempo en que yo fui al Vancouver Film School, se anunciaban en la parte de atrás de la revista Premiere, no Cine Premiere, sino Premiere. Uh-huh. Y uno de los anuncios que usaban era, if you suck, you can always become a film critic. O sea, wow. Y entonces me llegaba mucho de decir, órale, o sea, no estoy haciendo cine, pero estoy haciendo crítica y conociendo esto. Entonces era como que esta cuestión bien agridulce, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, en retrospectiva, fue una etapa muy interesante, muy formativa, que pude pues conocer, te digo, grandes personalidades y aprender una de las lecciones más importantes hacia mi futuro ya como productor de cine. Sí, pues yo recuerdo cuando te hice el casting que vi tu entrevista con Steven Spielberg, nada más y nada menos. ¿Qué película venía a promover? Estaba promoviendo Catch Me If You Can y de hecho era un junket que estaba él, Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Y te digo que pues para nada en ese momento entendí la respuesta que me daba, que se refería a que el cine pues es totalmente este esfuerzo colectivo y que nadie llega a ser un gran cineasta solo, sino que depende mucho de tu equipo. Pero te digo que en retrospectiva se convirtió no solo en la gran lección, sino en la filosofía que me ha permitido hacer cine en un lugar donde uno pensaría que es imposible. Porque las películas que hemos hecho juntos, pues han sido en provincia, en Querétaro, donde todavía es difícil hacer cine. Luego hacerlo independiente y luego hacerlo en provincia de México, bueno, pues parecería imposible. Y sin embargo nos hemos salido con la nuestra. Y ha sido gracias precisamente a este trabajo en equipo y a esta filosofía
comunitaria, ¿no? Porque pues desde el principio esto ha sido algo muy colectivo, y no puede ser de otra manera. Sí, no, el cine es una labor totalmente de equipo. Y entonces, después de esta parte, sobre todo como crítico, ¿qué siguió después? ¿Y tú en ese momento cómo te sentías? Pues te digo, yo lo que quería era ser creador de cine, entonces era un poquito frustrante, pero de eso, bueno, todo lo que ganaba como freelancer, nos lo gastábamos, o sea, todos invertíamos en el sitio, que realmente nunca logramos monetizarlo. Hay que tener en cuenta, no existían los blogs, no existían las redes sociales, era todo un esfuerzo muy diferente y dependías de los banner ads. Y si bien nos daba muchísima exposición con las distribuidoras, pues nunca logramos monetizarlo, entonces pues me fue a la bancarrota, literalmente. Y pues bueno, yo siempre quise regresar a Canadá, tuve la oportunidad, tuve una novia canadiense, pero del otro lado de donde yo había vivido, eso me llevó a una oportunidad laboral en Ottawa, pero cuando me describieron cómo era la vida en Ottawa, dije, híjole, no sé si esto vaya a ser la Canadá que yo conozco, ¿no? Porque pues bueno, es un país gigantesco y es muy distinto cómo es en cada ciudad. Y en pensar en estos inviernos de 40 grados, dije, híjole, no sé si esto sea para mí. Y era en internet el trabajo, no remoto, sino trabajando en cosas de internet. Entonces, pues no se armó, tuve acá problemas además con mi novia y pues dije, no, mejor me regreso a México. Y me regresé, pero ya no a la Ciudad de México, sino a Querétaro. Y entonces ahí pues estuve en una búsqueda que me llevó a dar clases en una escuela y luego a trabajar en el Centro Cultural del Estado Manuel Gómez Morín, donde llegué un poquito por accidente o bueno, por recomendación de una amiga que aprecio mucho, y se convirtió en una etapa formativa de mi vida, no ya a un nivel profesional, aunque sí fue muy enriquecedor profesionalmente, sino a un nivel espiritual y existencial, ¿no? Donde podría decir que, o sea, más allá de lo profesional, de lo económico, todo, a encontrar esta realización existencial, son esas cosas que dice, bueno, mi vida podría estar completa si me muero mañana. Toco madera. Pero fue algo verdaderamente enriquecedor, que es de lo que te digo que sí, es algo que nunca me hubiera imaginado de pequeño o cuando estás pensando en una vida, pero que hoy agradezco de una manera increíble y que fue gracias pues a trabajar en una biblioteca. Literalmente yo trabajaba en medio de una biblioteca y pues consistía en mis días primero en círculos de lectura, donde conocí gente fabulosa y a través de esta compañera que me ayudó a entrar a este centro cultural, pues pude tener o sea, me abrió las puertas de la conciencia en muchos sentidos, más que mi trabajo se trataba de eso, pues era lo que se esperaba de mí. Y después de eso, yo era líder de proyecto de fomento a la lectura, entonces tú tenías que crear tus propios proyectos, tu propio trabajo. Y pues se me ocurre hacer un programa de fomento a la lectura que se llama Silese Nota, se llamó Silese Nota. Porque yo tenía la idea de, así como había sido un poquito mi jornada, o sea, yo decía, es que si no seduces a alguien a leer en la prepa, va a ser muy difícil que después lo logres. Y yo veía que todos los esfuerzos de fomento a la lectura estaban enfocados a los jóvenes. Y que todos te hablaban de un beneficio abstracto de la lectura, pero nadie te decía qué. Entonces a mí se me ocurrió hacer algo basado en blogs, que también era algo bastante nuevo, utilizando redes sociales para hablarle a los chavos en su idioma, donde estuviera sustentado por un sistema de recompensas, de manera que tú leías un artículo y te puedes ganar un boleto de cine. Entonces ya ves un beneficio inmediato a la lectura. Y esto tuvo un beneficio inmediato. Tuvimos un eco impresionante. La verdad nos apoyaron mucho desde las instituciones gubernamentales, porque además yo trabajaba en el Gómez Morín, pero no teníamos el presupuesto para hacer las cosas. Entonces era trabajo interinstitucional lo que tenía que hacer. Me rodeé de colaboradores extraordinarios que lograron enriquecer esto y traer nuevas ideas y hacer que esto fuera la realidad. Y luego las editoriales además nos acogieron muchísimo. La primera persona a quien me presentaron para que le contara este proyecto fue Ignacio Padilla, este gran autor mexicano que tristemente falleció. Y Nacho pues me abrió las puertas del mundo editorial, ¿no? ¿Y en qué año fue esto? Esto fue, bueno, yo entré a Gómez Morín en el 2004, pero esto de Silese Nota se da por ahí del 2006. Y entonces Nacho Padilla, pues
precisamente dice, órale, está padre este discurso, nos presenta con las editoriales, nos presenta algunos otros colaboradores, por ahí también estuvo con nosotros en Si Lees se nota Aranzazú Núñez, a quien aprecio muchísimo, y que fue la primera editora de Si Lees se nota que trajo una visión interesantísima a todo eso, y que posteriormente ella acabó fundando su propia editorial y trabajando para grandes editoriales, ¿no? Y ella siendo arquitecta, su vida se fue yendo hacia esta cuestión literaria. Y pues así nos fue él conectando. Él también nos conectó con el Instituto Queretano de la Juventud en ese entonces, con Bárbara Morán Barrón, quien fue mi, pues no solo mi cómplice en todo esto, sino pues quien hizo que esto también fuera posible. Nos presentó también Consuelo Ceguera, que era una autora y una extraordinaria publirelacionista, que haciendo este equipo de la mano del Instituto Queretano de la Juventud, que entonces era presidido por Enrique Correa, quien hoy es diputado, quien también nos ayudó a potenciar todo esto. Nos conjuntamos con el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, lo que es la Secretaría de Cultura, y entonces trabajando de esta manera interinstitucional, conectados con las editoriales, gracias a Nacho, pues pudimos traer autores, conseguir donaciones del libro y pues realmente tener un efecto real en la juventud, en la generación. Incluso a la fecha hay personas que me dicen, es que yo empecé a leer por eso, y eso se me hace que es lo que valió la pena, ¿no? Es un gran concepto. Yo recuerdo cuando llegué a Querétaro que yo veía por todas partes en los parabuses Si Lees se nota, y desde que leí la frase dije, qué gran concepto, qué gran construcción. Hoy en día, aparte es atemporal, se puede retomar en cualquier época porque literal te dice todo. Si lees, se nota. Sí, fue realmente muy enriquecedor. Y también lo que yo siempre incorporé es que la lectura no solo es pasar tus ojos por un libro. O sea, mi visión, a fin de cuentas, yo no acabé estudiando literatura, ¿sabes? Yo acabé dedicándome al internet y al cine. Entonces, para mí lo importante de la lectura no era el leo un libro, sino el leo la realidad, leo los medios, leo de manera que yo construyo mi identidad. Eso, tú como joven estás buscando construir tu identidad. Entonces, la lectura de la cultura como herramienta de tu formación era clave, porque todo el discurso de Si Lees se nota era, tú no puedes ser libre si no lees, porque si no lees, hablando en general, no tienes ideas propias. Si no tienes ideas propias, son las ideas de alguien más. Si son las ideas de alguien más, no eres libre. Entonces era un discurso completo, ¿sabes? Y pues bueno, fue realmente una etapa muy, muy, muy enriquecedora de mi vida, te digo, porque por un lado era la formación personal y por el otro era tener un impacto en la sociedad, rodeado de grandes colaboradores, con un gran impulso de parte de las instituciones, tanto en Querétaro como a nivel nacional. Estuvo a punto de convertirse en el programa de fomento a la lectura nacional, pero pues bueno, por razones políticas, desalineaciones, ya no se dio, pero fue una etapa muy, muy interesante en mi vida. ¿Y después de ahí? Pues después de ahí, bueno, durante todo esto yo no había dejado el cine, o sea, el cine se había convertido un poquito más debajo. Yo seguía programando los ciclos de lectura, pero los ciclos de cine del Gómez Morín. Y aquí se empieza a bifurcar un poco mis caminos. De Si Lees se nota que tuve este desarrollo tecnológico, que conocí a gente de Google, que tuve este modelo de startup, entré a la incubadora de empresas del TEC de Monterrey y desarrollé un proyecto que se llamaba Nightly, que era una red social que estaba enfocada pues, en la vida nocturna. Entonces la idea de esta aplicación es que pues, te decía dónde estaba buena la fiesta para que pudieras ir en cualquier ciudad. Y esto lo hice como una startup, lo incubé en el Parque Tecnológico del TEC de Monterrey y conseguí una serie A de funding, y justo ahí es donde te conocí. Porque no sé si te acuerdes que, bueno, se da todo esto, pero ya literalmente estábamos notariando el contrato, ya estábamos comprando los equipos y mandándonos a la oficina, cuando a través de un escándalo que hubo del gobierno de Coahuila, nuestros inversionistas, que era una compañía telefónica por IP, pues de repente se les hizo un hoyo en su economía, donde en lugar de poder invertir en nuestra serie A, pues tenían que cubrir un agujero que les habían dejado las deudas del gobierno que salía. Okay. Entonces ahí el proyecto se cae,
Luego uno de mis socios fallece, que justo no sé si te acuerdas Sí. tú de esa reunión, que estábamos teniendo la reunión para empezar los proyectos cinematográficos que se dieron al conocerte a ti, al conocer a Rodolfo, con quien ya platicaste, Claro. con quien hicimos la película, que entonces se cierra de súbito la puerta al internet, que yo ya me había resignado a que mi vida, no resignado, sino decía, ok, el universo me lleva por el camino del internet y esto me está dando frutos y aquí voy a llegar a billonario y tener mi Lamborghini, y de repente se cierra esa puerta, pero se abre la del cine de súbito. Y ahí entonces empieza. Yo ya estaba al final de mi ciclo en el Gómez Morín y de ahí fue donde dije, pues voy con todo, o sea, aquí está la señal, voy, toda mi apuesta se mueve de acá al cine. Y entonces por esto yo que es donde se bifurcan los caminos de nuevo. Al empezar esta red de gente, porque a través de ti, a través de Rodo, pues es que fuimos conociendo a todos estos colaboradores con quien hemos hecho pues muchos de nuestros proyectos de cine, ¿no? Qué empresa, ¿no? Tan curiosa es la vida. Ahora, retomando un poquito ese episodio, ¿para ti cómo fue ese parteaguas, ¿no? De tener que vivir algo doloroso, impactante y a la vez abrirse la puerta del cine, tu primer largometraje? ¿Cómo fue este paso? Pues obviamente fue muy doloroso porque, pues bueno, o sea, no solamente era mi socio, sino que era de mis mejores amigos, ¿no? Y pues siempre una muerte joven es muy trágica. Entonces, pues por este lado personal fue muy, muy difícil. Pero precisamente lo mismo, digo, no fue mi primera pérdida de alguien joven y cercano. Y siempre he pensado que la mejor manera de honrar a quienes ya no están es echándole uno el doble de ganas a lo que estás haciendo, ¿sabes? O sea, creo que esa es la deuda que tenemos con los que se van. Entonces traté de enfocarlo hacia ese lado y pensando, pues, ¿qué haría él? Obviamente, pues a la fecha me sigue doliendo, ¿sabes? Y fue un evento traumático y de hecho de ahí, pues bueno, hasta cierto punto fue el cierre de esta etapa de crecimiento exacerbado y de encontrar grandes ideas en el taoísmo y de un desarrollo existencial y espiritual, y ahí un poquito eso se fue un poquito al background también, o sea, fue doloroso, pero encontré al mismo tiempo esta nueva vida de lo que era, lo que podría haber sido hasta cierto punto una pasión olvidada, que yo ya había dado por hecho quizá de que pues ya el cine ya no estaba en las cartas, ¿no? Entonces eso fue también muy estimulante y más de encontrar nuevos amigos, nuevas puertas, nuevas ideas, casi que hasta una nueva identidad, ¿sabes? Entonces pues es algo agridulce, pero pues qué te digo, o sea, hay que tomar, hay que ser como el agua, tomar el camino de menor resistencia por donde esté llevando el universo. Pues ahí tú dirás si no quieres fluir, y pues yo siempre he sido de la idea de fluir, entonces pues fluí por ese lado y resultó algo maravilloso, ¿no? Tú sabes que hacer todo lo que no quiero fue como un primer amor, como un amor de verano con la novia que quizá nunca fue perfecta, pero siempre la vas a tener en tu corazón, ¿no? ¿Cómo fue este primer amor para ti? Pues, ¿qué te puedo decir, David? Tú estabas ahí, fue Sé, algo pero increíblemente estimulante y maravilloso, ¿no? Fue un sueño hecho realidad para todos. O sea, todos estábamos saliéndonos con la nuestra, que era hacer cine. Algunos, algo que habíamos intentado desde hace años, otros que todavía estaban en la escuela y estaban viviendo esto, pero a fin de cuentas fue este esfuerzo colectivo muy sincero y creo que eso sigue presente en esa película, que si bien tiene muchas cosas que uno podría decir, es una película que lo describimos en su momento, estaba hecha con corazón y huevos. Y eso sigue teniendo, o sea, es un reflejo de lo que muchos de nosotros estábamos viviendo en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Pero es una película que también es un recuerdo de una generación, que hoy en día si la ves 10 años atrás, dices, órale, eso es, ahora sí que cuando éramos jóvenes. Yo sigo siendo joven, pero era más joven aún. Entonces fue maravilloso. Y el mismo hecho de la creación, o sea, es que era como estar en un campamento de verano. Era algo fabuloso y ya ves que incluso lo llegamos a decir durante el proceso. O sea, ahorita podemos estar cansados y devastados ante todo esto, pero esto va a durar por siempre. Y lo hizo. Y luego la gran lección que fue que lo difícil ni siquiera hacer una película, sino llegar a salas, ¿no? justo se te iba a preguntar, de acuerdo a esa experiencia, la primera experiencia de un largometraje, ahora,
¿Cuál fue el aprendizaje más pues puntual con respecto a ahora cada vez que levantas un proyecto con referencia a todo lo que no quiero? Mira, creo que sí lo importante para hacer cine en Querétaro sigue siendo la frugalidad. Sigue siendo que lo tienes que hacer por hacerlo y lo tienes que hacer con un grupo de amigos que comparten apasionadamente un punto. Y eso es lo que yo le daría a un creador, o sea, alguien que quiere hacer cine, particularmente fuera de la Ciudad de México. Lo importante es hacer. Y hazte de tus amigos, de tus co-conspiradores y salías. Sin embargo, ya en este punto de mi carrera, pues creo que también ya tienes que ser más inteligente en cómo lo haces. Y si bien después de todo lo que no quiero han habido otras películas que siguen teniendo este espíritu super indie, hoy en día ya empiezo a enfocarme más hacia lo que es la distribución, porque lo importante es que se vuelva algo a lo que puede llegar a salas, alcanzar a públicos, y eso depende de una distribución que te lleve a salas o a plataformas. Y pues lo que te lleva a salas o plataformas es el póster y el cast, ¿no? O sea, entonces creo que todo está en una idea que sea empaquetable. No me refiero a que tenga que ser ni siquiera muy comercial, aunque lo comercial puede ayudar, pero una idea que sea fácil de marketear, aunado a un talento que la gente pueda reconocer para que tome la decisión de ir a la sala. Porque el cine mexicano lucha cuesta arriba. O sea, es más caro para un distribuidor distribuir una película mexicana que una norteamericana. Porque en una norteamericana te mandan todo y en una de esas te mandan a una estrella, hasta una estrella con nombre. Y en cambio el cine mexicano dependemos de crearlo todo y de luchar contra, o sea, tú lo viste con Todo lo que no quiero. Estaba de un lado Transformers y el otro Dunkerque. Y nuestra película independiente, chiquita, ahí. Sin embargo, eso es un logro. Entonces, uno tiene que luchar por la sala y eso conlleva pues que el público te conozca. El 80% de las decisiones de qué película ver se toman en la sala, afuera de la sala viendo el póster. Y la gente que no lo sabe, ¿qué tan difícil es hacerse en cine en México? Es un deporte extremo. Hoy es más fácil que nunca y prueba de ello es que hemos tenido récords de año tras año de películas producidas. Sin embargo, pues como nos dimos cuenta con Todo lo que no quiero, lo difícil no es hacerlo. Lo difícil es llegar a los públicos, porque si bien hoy se hace más cine que nunca, la proporción de películas que se distribuyen en salas comerciales, que es a donde va la mayoría de gente, sigue siendo ínfima. O sea, estamos hablando de que creo que no sé exactamente los números, pero se pueden verificar fácilmente con la Canacine. Creo que hace un par de años se hicieron 316 películas y se estrenaron en salas como 120. Eso te habla de una disparidad. Y luego, si tú tomas cuántas de esas películas recuperaron su presupuesto, quizá haya sido el top 10. Entonces es muy difícil porque el cine en México sigue siendo sustentado por el IMCINE, por el EFICINE, por FOCINE, estos programas gubernamentales, por Netflix hasta cierto punto. Entonces es muy difícil hacerlo y es muy difícil recuperar tu inversión, pero también gracias al cine digital, a YouTube y todo, pues eso es más fácil que te expreses cinematográficamente. Porque ¿no? ¿cuánto cuesta hacer una película indie hoy en día? Para que la gente tenga una idea que no tiene ni idea. Yo sé que es, pero más o menos. Que digas, bueno, son 5 semanas de rodaje, 4, sin distribución, ¿cuánto? Para que tengan una idea más o menos. Bueno, o sea, tomando en cuenta ya salarios, o sea, todo lo que se necesita y sin hablar de contribuciones en especie, pues yo me refería un poquito quizá al programa de FOCINE, ¿no? Que FOCINE para una ópera prima da un apoyo de hasta 5 millones de pesos. Creo que eso es una cantidad razonable con cual hacer una película bastante independiente. Modesta, sin grandes estrellas, sin efectos especiales, pero que te permita pues hacer algo de cierta calidad y pagar salarios con los que la gente pueda vivir. Ahora, eso incluso ya es un lujo. Las películas que hemos hecho, ojalá tuviéramos esos presupuestos, pero ahí es donde entran las coproducciones y demás, donde la misma gente, o sea, la última película que hicimos, Cacha de Oro, pues se dieron salarios simbólicos que convierte a cada una de las personas que contribuyeron en piezas clave y casi que en productores ejecutivos de la película.
porque están sacrificando su tiempo, pero eso no quiere decir que uno ni que sea un regalo ni que cualquiera lo pueda obtener, porque esas personas que colaboraron es gente que llevamos años colaborando en producciones comerciales, en narrativas, entonces es un asunto de confianza. Creo que sería un error pensar que cualquier cineasta, cualquier chavito puede llegar a eso, y por eso son importantes este tipo de apoyos y que sean más accesibles. Ahora, no tienes que empezar por un largometraje, puedes empezar por un corto, por una serie de cosas, ¿no? Pero de qué es caro, es caro. 5 millones la producción, todavía falta la post y luego la distribución. El cine es un deporte muy caro y extremo. Sí, y más te digo que tú estás compitiendo, o sea, incluso vamos a hablar del Eficine, y estos son datos públicos. El Eficine te puede dar hasta 20 millones a fondo perdido para hacer tu película a través de un estímulo fiscal, y que tú tienes que complementar con un 20%. Entonces, estás hablando que serían 24 millones de pesos. 24 millones de pesos son menos de $1,5 millones de dólares. Entonces, tú estás compitiendo con una película de $1,5 millones en un país, no sé cómo se diga hoy, si en vías de desarrollo, o en un país que no es Estados Unidos. Estás compitiendo con que las películas norteamericanas cada vez se vuelven más grandes, porque toda es la filosofía de los tentpoles. Antes había una película chiquita, un Pulp Fiction, costaría $30 millones. Y es una película chiquita. Hoy en día esas películas ya casi no hay. Entonces, la disparidad de eso. Y además estás luchando contra la preferencia del público. Porque mucho lo que hace falta al cine mexicano es precisamente que el público la coja. Y esto no quiere decir que el público no lo vea. En una convención, en un encuentro de productores de Canacine hace poco, el jefe de Amazon Studios hablaba precisamente de esto, que decía es que la gente sí consume cine mexicano. En la plataforma de Amazon Prime, las películas que más tráfico recurrente tienen son las películas mexicanas, y tú lo ves lo rápido que lo estrenan. El problema es que hoy en día la gente no está queriendo pagar lo que cuesta un boleto por ver el cine mexicano. Después de la pandemia, los ingresos del cine mexicano se fueron a la lona. Entonces es el reto, ¿cómo financias? ¿Cómo le haces si no es con fondo perdido del gobierno? Y eso no es una industria, eso es asistencialismo. Entonces tenemos esta lucha constante. Yo tengo ahí un punto, soy asiduo a ir al cine, y creo que el costo del boleto está un poco elevado. También eso puede ser un factor, y más en estos tiempos. Por ejemplo, familia que quiere ir con 5 al cine y dices, wow. Y sí, y sin embargo México es el cuarto consumidor de cine en el mundo en cuanto a número de boletos vendidos. Y sin embargo es el onceavo en taquilla. Eso te habla de que hay un boleto que está casi subsidiado. Estás hablando de que el precio promedio del boleto en México, datos de Canacine, me parece que son 67 pesos el precio promedio, cuando en Estados Unidos, o sea, entonces la cosa es que pues estamos en una etapa pues inflacionaria muy fuerte, y súmale que los cines no viven de vender boletos, sino que viven de vender golosinas. Sí. Entonces ahí es donde se vuelve caro. Y por eso es que el cine sí lo consume la gente, sí lo quiere ver, pero no necesariamente quiere pagar por verlo, porque tú dices, bueno, mucha gente dirá, pues de ver Avengers, a ver Cindy la Regia. Claro. Pero lo que hay que tener en cuenta es que pues hasta cierto punto estamos colonizados culturalmente por Hollywood, y que eso no es una expresión de nuestra realidad. Claro, el cine no necesariamente tienes que ir para ver tu realidad, pero creo que sí, mucho como público tenemos que participar en ello, porque también lo que dicen las cadenas es que no es mi labor fomentar el cine mexicano, porque soy un negocio y pago impuestos. Y tienen razón hasta cierto punto. Quien tiene que fomentar el cine mexicano es quizá el Instituto Mexicano de la Cinematografía, y los mexicanos hacer nuestra parte por ello, ¿no? Entonces es ahí algo complejo, pero de que es difícil. Y sin embargo, hoy en día, repito, hay más oportunidades que nunca. Se está viendo más cine, no solo en México. Y hemos visto hemos visto el tamaño de la taquilla mexicana para el cine mexicano. Lo vimos cuando se aceptan devoluciones. Pero ¿de qué te habla? Que quizá lo que quiere ver el público son películas más accesibles. Y creo que en México tenemos una alta calidad cinematográfica a nivel festivales, que no muchas veces se traduce en la taquilla, ¿no? O sea, el año en que nosotros Los Nobles dominó la taquilla en México, ese año post Tenebras Lux, que ganó en Cannes,
fue la película que menos dinero ganó en la taquilla. Entonces, esto no quiere decir que no se siga haciendo el cine específico del arte, sino que creo que también hay que fomentar más el cine para públicos masivos, que además puede ser de alta calidad. Hollywood son películas para públicos masivos, pero hay películas extraordinarias que todos podemos recordar. Hollywood tiene un sistema muy eficiente, lo va mutando dependiendo de la época. Y hay que aprender de ello. Claro. O sea, hay que aprender de ello y se ha visto progreso en México. La pandemia fue increíblemente dolorosa para el cine mexicano, pero ya se está viendo una recuperación. Hay que seguir esa tendencia y creo que también lo que te permite el cine independiente y lo que te permite el cine de menores presupuestos, particularmente incluso si tú te ganas un Eficine a fondo perdido, es tomar riesgos. Y cómo se llega, o sea, y lo hemos visto, cineastas mexicanos que hacen su película chiquita y luego están en Hollywood, güeros, ¿no? O sea, Ruiz Palacios o así, muchos ejemplos. Entonces, de que hay una manera, hay una manera. Yo lo que digo es, si alguien se quiere ser creador de cine, pues lo que te dicen de que es difícil es la neta. Difícil va a ser, pero después se puede. Más difícil es ser astronauta, ser piloto de Fórmula 1. Y también se puede. Pero es más difícil. Sí, es más difícil. Lo que sí no hay que pensar que va a ser un camino fácil y esta parte de que puedes vivir económicamente de ello también es difícil en México, al punto que muchos cineastas, incluso establecidos en México, siguen viviendo de hacer comerciales. Es justo ahora la pregunta realidad que te iba a hacer. ¿Se puede vivir de hacer cine en México? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero sigue siendo un lujo. Yo no lo he logrado. Me encantaría poder vivir de hacer narrativa, pero en este punto pues no es algo que ha logrado, pero que se puede, se puede. O sea, hay gente que lo hace. ¿Y qué se necesitaría para que se lograra una industria de mejor magnitud, de mejor funcionamiento? Yo creo que hay modelos de desarrollo que se pueden emular, que se ha visto que funcionan. O sea, en México el cine, bueno, la industria audiovisual representa como el 3% del PIB, que es mucho. Uh-huh. Y no solo eso, sino que ha tenido un crecimiento más rápido, más grande, o sea, porcentualmente creció como el 11 punto y tantos %, que ningún otro segmento tan representativo del PIB pudo hacer. Pero estás hablando que ese 3% del PIB de México, por ejemplo, en British Columbia, en Canadá, es lo doble. Estás hablando de que una sola provincia, que básicamente es una ciudad-estado en cuanto que es la zona metropolitana de Vancouver, produjo lo doble, o sea, lo que viene siendo el 6% del PIB de México en esa área geográfica, donde trabajan 60,000 profesionales. Haz esa división y te darás cuenta de la magnitud de una empresa y de cómo se puede centralizar en un área geográfica pequeña, donde atrayendo producción puede resultar en una industria pujante. ¿Y cómo lo lograron? Pues a través de planes específicos y, muy importante, de incentivos fiscales, que si bien a los gobiernos no les gusta hacer estos incentivos fiscales, podemos ver cómo han sido exitosos en lugares como British Columbia, como las Islas Canarias, como ahorita lo que está sucediendo en el caso Colombia, y que además se han inventado nuevas maneras de crear estos incentivos fiscales, como en Colombia, que tienen los Transferable Tax Credits, que ni siquiera le cuestan de inicio al gobierno. El gobierno dirá, pues es que estoy perdiendo lo que les doy de incentivo. Sí, pero estás trayendo cientos de billones de dólares que se ven volcados en tu economía. Entonces hay que tener un plan, y ya se estaba estableciendo ese plan. El nearshoring de cine estaba ya en camino, pero ya no está en la agenda porque ya no está el candidato que lo estaba impulsando. Y difícilmente será lo que pueda hacer. ¿Y qué va a pasar mientras? Colombia nos va a comer el mandado. Pues sí, algo he estado escuchando de eso. Se necesitan varias cosas que quién sabe si se puedan suscitar en los próximos años. Se necesita voluntad más que nada, David. Vemos el caso, en Jalisco ya está sucediendo. Y es un programa de cash rebate que es chiquito, pero vas a ver cómo explota esa industria. Ahora, o sea, si lo concentras en un área geográfica o si haces un corredor. Aquí en Querétaro, pues a través de la cofradía, a través de Canacine, hemos venido impulsando estos esfuerzos y hemos encontrado buen apoyo de las autoridades. Quizá no la visión de los estímulos fiscales, que entiendo por qué no son tan compatibles con la filosofía de nuestro Estado, pero ahora quizá a través de la figura de la clusterificación.
Entonces quizá hay que perseguir por ahí. Yo lo que digo es que hay que verlo no como una industria asistencialista cultural, que sí, definitivamente el cine es cultura, sino hay que reinterpretarlo como una actividad económica, como una industria. Y entonces hay que aplicar el desarrollo industrial a eso, porque estamos viendo el techo de eso. Y entonces, ¿qué sucedería? Que sí se podría vivir de hacer cine y podría ser un multiplicador de la economía. Tú velo en cualquier ciudad que hace cine. Tú ve a Nueva York, ve a Vancouver, ve ahora ya está en Atlanta, que se está haciendo mucho a través de los esfuerzos de Georgia, del estado de Georgia completo. Ves los beneficios que trae. Sí, pues es sabido en varios estudios. ¿Te acuerdas que te comenté? Por ejemplo, hicieron Braveheart. Esto fue en el 94 y bueno, Escocia se fue 300% de turismo desde que esa película Claro. no existe. Entonces, sí se puede vivir, pero sí se requieren muchas cosas que sucedan, pero sí se podría, es un hecho. Y México, por ejemplo, el dato que diste de lo que aporta al PIB, aparte cuando se hace una producción, pues es como cascada, ¿no? Todos los que están durante la producción, pues es consumir y dejar en el estado donde es la locación. Es increíble la actividad de la producción. Claro, porque siempre los incentivos fiscales están atados a que contrates gente del lugar. Si no, no tendría por qué. Entonces, esos impuestos que tú trasladas se ven reflejados en nóminas, se ven reflejados en servicios, en hospedaje, en comida, en carpintería, bla, 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 más el beneficio del turismo cinematográfico. Entonces, es un multiplicador económico gigante que hace falta ver, que hace bastante falta ver. Y aquí estos esfuerzos de hacer incentivos fiscales para el nearshoring en México, el nearshoring cinematográfico, ni siquiera un esfuerzo de México hacia afuera. Quienes lo estaban impulsando más o quien los ha estado impulsando más es el Motion Picture Association of America, que son las grandes compañías que quieren hacer cine en México porque el apetito de contenidos es gigantesco. Y México, pues hasta cierto punto puede facturarlo para toda América Latina. Por eso es tan trágico que no se esté tomando esta oportunidad que Colombia sí está tomando. Porque entonces se va a trasladar por ahí. Imagínate que tú trasladas el 3%, Sí. o sea, el potencial, solo ese potencial de duplicarlo, lo trasladas a otro país. ¿Qué oportunidad perdida es esa, David? Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Pues tratar de fomentar este desarrollo industrial. O sea, yo sé que es una visión gigante decir en Querétaro estamos haciendo estas peliculitas, pero queremos hacer esta industria. Pues sí, pero ¿tú crees que en Querétaro se podían hacer aviones? ¿Te lo hubieras imaginado? No, y hoy se hacen. ¿Y cómo se hacen? A través de la aplicación de estas filosofías de desarrollo industrial. ¿Por qué no aplicarlas a la industria cinematográfica? Y yéndote más allá, a la industria creativa, a la conjunción de el metaverso con los videojuegos. Estás hablando de un mercado gigantesco que se tiene que atender. Sí, como pasó con Silicon Valley, ¿no? Exacto. Literal podemos apuntar a ello. Exacto. Y entonces, pues ahí es donde estas industrias creativas hay que verlas ya no como que, ay, tomen su fondito para que hagan su peliculita, sino cómo hacemos para que esto sea una cuestión de desarrollo industrial, donde los jóvenes que se están formando no se tengan que ir a otro lado a poder trabajar, sino que lo hagan aquí. Porque ¿de qué sirve que tengamos universidades públicas que ofrecen carreras de animación y generan 400 animadores cada generación, por decir algo? No tengo el dato, ese dato no lo sé. Sí, claro. Pero por decir algo, pues lo estás exportando a otro lado. Entonces hay que crear las oportunidades. Porque ¿qué va a pasar? O sea, tú lo mismo lo ves con esta generación de cineastas que pudimos hacer estas películas. ¿Cuántos no han migrado? Sí, claro. ¿Y por qué migras? Pues porque aquí no hay las condiciones. Y honestamente, el hacer del cine, las películas, también quería hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás en el set? Bueno, de todo el proceso, pero cuando estás en el set. Bueno, creo que la parte precisamente más adictiva es estar en el set, ¿no? Porque como dicen en esta película, creo que era Disaster Artist o Ed Wood, no me acuerdo, una película que se trata de que están haciendo una película chafa y lo que le preguntan es, bueno, ¿y pues cuál es el rush? Y dice, bueno, es que prefiero estar un día en el set que en cualquier otro lado y creo que es eso. Porque es como estar jugando y no solo es estar jugando y regresando a esta inocencia y creación de la infancia, sino que estás
creando un mundo paralelo que va a durar por siempre. Porque el tiempo a todos nos gana, pero nuestra defensa ante el tiempo es el cine. Tú lo ves hacia atrás y ves una película de los 50, alguien que ya se murió y sin embargo en esa película va a ser joven por siempre. Va a seguir existiendo su esencia, su vida, su voz, mientras esa película perdure. ¿Cómo no va a ser adictivo? Es el legado del ser humano visual hacia las... No por siempre, todo al final del día pues será polvo de estrellas, ¿no? Pero sí es una preservación. Tú mismo lo ves, hemos hablado de esto. O sea, ¿cómo te ves en algo que grabaste hace 10 años? Y entonces no solo es crear un mundo, sino que creas un mundo donde preservas la esencia de alguien o de una generación. Pues eso es inminente. O sea, además de que es divertidísimo, con todos sus retos, pues es como hacer magia. Qué increíble labor la que has hecho todos estos años, Alex. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Pues ahorita estamos en la postproducción de Cacha de Oro, esta película que filmamos el año pasado. Precisamente eso te habla de lo difícil que es hacerla. Se hizo a través de un premio estatal que abre muchas oportunidades, pero gracias a todas estas coproducciones estamos a punto de sacarla. Tenemos dos cortometrajes en rutas de festivales. Elise, dirigida por mi socio Alejandro MacGregor, y Todos los caminos llevan a Dios, escrita y dirigida por Manuel Rodríguez, quien fue el director y escritor de Cacha de Oro, que también le está yendo muy bien en festivales internacionales. Y pues entramos ahorita al programa de Focine, donde estamos buscando hacer otro largometraje llamado Llena, que pues esperamos pronto tener buenas noticias de que se estará haciendo. Y además pues también trabajando con este desarrollo industrial de Querétaro, trayendo producción a Querétaro, trabajando con mi compañía productora Panda Rojo Media, colaborando pues con gente cercana como tú, como pues toda esta red de asociados y colaboradores, y pues buscando cómo poder seguir viviendo en el circo, ¿no? Sí, hay que lograrlo. Pero qué labor importante, porque también cuéntanos lo que estás haciendo en Canacine y la cofradía que estuviste el año pasado. Sí, pues bueno, precisamente a través de la pandemia trajo algo muy positivo para todos, que fue crear estos lazos, ¿no? O sea, todos estábamos encerrados en nuestras casas y buscábamos cómo poder conectarnos con los demás. Ahí, pues afortunadamente, Zoom vino a salvar a la civilización moderna. No me imagino cómo hubiera sido esto con Skype. Y se dan conversatorios, y de estos conversatorios pues se va presentando esta idea utópica de desarrollar la industria, de buscar condiciones que sean mejores para los creadores cinematográficos, y de ahí a través de sus conversatorios se da la idea de formar una AC donde nos agremiemos hasta cierto punto. Es más una cofradía que un gremio, pequeña distinción ahí, más bien semántica, pero bueno, la idea es agruparnos para que, como dice el lema de la cofradía, si nos organizamos, todos grabamos. Porque pues precisamente por este espíritu de colectividad, pues es donde se puede hacer. Y esto es, digamos, a un nivel de cineastas locales organizándose para buscar mejores condiciones. Entonces, por eso es un componente muy importante del desarrollo industrial, la organización y la interlocución con las autoridades. La gente que quiera sumarse a la cofradía, ¿qué necesita hacer? La cofradía.org es la página oficial, ahí pueden escribir el contacto. También en la página de Facebook, Cofradía del Cine y el Audiovisual, ahí también pueden escribir. No está limitado a gente de Querétaro, aunque actualmente pues casi todos somos queretanos buscando las condiciones para nuestra ciudad y nuestro estado. Y pues por ahí, ¿no? Es abierto, incluso si eres estudiante, la membresía es gratuita. Si eres profesional, tiene un costo de 550 pesos para miembros nuevos, 450 para miembros anteriores. Y lo que se busca, pues como te digo, es agremiarnos para buscar mejores condiciones, impulsar el desarrollo creativo, atraer producciones y servir con interlocución con el gobierno para impulsar estos programas precisamente de incentivos, si no necesariamente fiscales, sí industriales. Y por el otro lado, Canacine, se abre Canacine Querétaro. Canacine es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que agrupa a productores, distribuidores y exhibidores. Y por primera vez, casi de manera simultánea a la fundación de la cofradía, se da un capítulo en Querétaro que funda Felipe Luna, con quien trabajo actualmente. Él es el presidente de Canacine. Yo estoy trabajando como jefe de operaciones ahí. Bueno,
es una labor voluntaria, pero pues es un trabajo como tal también. Y esto es más el lado de conectarnos, o sea, esto es, digamos, la cofradía es lo comunitario, la cofradía es el enlace, pero Canacine es el enlace con distribuidores, con plataformas de streaming, con productores, precisamente para buscar la profesionalización, la congruencia de los métodos de trabajo, el poder abrir las puertas a que sea más fácil distribuir, pues ahora sí que completar la escala y el proceso completo. Y ambos, trabajando juntos, es algo que siempre se ha dado. Son organizaciones separadas, pero tenemos el mismo objetivo y trabajamos juntos, pues para traer más producción a Querétaro, ¿no? Pues es un buen comienzo a todos los que están viendo este contenido, que se dedican al audiovisual. Los invitamos a que busquen información en Canacine y en la cofradía, porque justamente se necesitan nuevos miembros, recursos, ¿no? Como siempre, en la actividad audiovisual, porque me parece importante, muy importante la labor que estás haciendo tú junto con todo el equipo que está metido en esto, de empezar a fundar las bases de una industria que necesita mucho empuje. Gracias. Y pues incluso más allá de las ideas utópicas y lo que lograremos en 20 años, porque esto es un esfuerzo generacional, a corto plazo, pues es una gran manera de hacer networking y conocer a cómplices con quien puede hacer cine, porque regresamos. El cine es un deporte de equipo y tú y yo lo hemos hecho con 20 pesos también, a través de nuestros amigos que nos hemos juntado y vamos a hacer un corto. Entonces, acérquense hasta por eso. O sea, hay muchos niveles de hacer cine y lo más padre del cine es hacerlo. A qué escala lo hagas, qué importa, pero que puedas expresarte, que puedas dejar esta permanencia, que lo puedan ver 50 personas, lo pueden ver 10 millones. Lo importante es que tú lo hiciste y eso es algo que te puede acercar a este tipo de comunidades. Y aparte este proceso, ¿no? O sea, el vivir la experiencia de producir algo de principio a fin, ¿no? Y de que tenga un pequeño público muy grande, también es muy importante. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes o a las personas que están iniciándose en esto? Porque Canacine da mucha capacitación, ¿es correcto? Sí. Pero tú también, de acuerdo a tu experiencia en todo este trayecto que ya es algo de años, mi joven amigo, ¿qué les aconsejas? ¿Qué le dirías a un joven? Pues primero te digo, o sea, forma una red de gente con quien puedas trabajarlo. Eso es gratis, eso no cuesta nada, eso no necesitas una cámara, eso ni siquiera necesitas tanto conocimiento. Si no tienes posibilidad de estudiar cine, pues métete a trabajar en un set, ahí vas a aprender bastante. Ahora, yo sí soy de la idea que vale la pena estudiar cine, ¿eh? O sea, la verdad, creo que es muy enriquecedor, pero no es necesario. La segunda es, ¿quieres hacer cine? Pues agarra una cámara y hazlo. Hoy en día todos traemos uno en el bolsillo y hoy en día todos tenemos acceso a YouTube, ¿no? Entonces creo que la cosa es poner manos a la obra y la otra es, todos los recursos que tú quieras para aprender están allá afuera. O sea, incluso vamos a regresar, no puedes ir a una escuela de cine, pues todo lo que quieras aprender está en YouTube, en Google, puedes ir a escuelas de cine virtuales. A fin de cuentas, o sea, el papelito en el cine no importa, lo que importa es lo que hagas. Es muy padre ir a una escuela de cine, pero no es necesario. Pero si tú te metes a una comunidad, empiezas a participar, empiezas a tú hacer tus cosas, eso es lo que te va a ir abriendo las puertas a más. E incluso si nunca llegas a Hollywood, si nunca llegas a hacer un largometraje, pues ya tuviste la actividad cinematográfica, ya viviste en eso. Que a fin de cuentas hay que verlo por ahí. El deleite no está en el Oscar, que debe ser padrísimo y me encantaría, ¿no? Pero el deleite está en hacerlo y en salirte con la tuya de, sí, lo hice, aquí está. Sí, porque luego del Oscar vienen las depresiones, ¿no? Comprar castillos y pues ya irte depende al de cómo carajo. lo veas, ¿no? Créeme que pues, sí me gustaría tener Óscares y explotar helicópteros y tener un Lamborghini. Sería muy bienvenido todo ello, pero pues al mismo tiempo no, o sea, lo importante para mí sigue seguir haciéndolo, ¿no? Oye, y parte de ese consejo me gustaría agregar, porque lo hemos platicado, porque siempre desde fuera, la gente que empieza, ¿no? Yo me incluyo, uno ve la parte creativa, los flashazos, ya todo en pantalla. ¿Qué me dices de la parte, pues, administrativa, la parte dura, el Excel, que siempre se olvida? ¿Tú qué les recomiendas? Pues eso es clave. Creo que, bueno, muchos de los que estamos en esto somos o agencias pequeñas o freelancers. Siendo freelancer es una muy buena manera de que puedas trabajar y desarrollarte. Pues creo que en primera hay que tener
una buena ronchita de ahorros. Y 2, hay que calcular tus tarifas en base a tu costo de vida. Entonces puedes tener un costo de vida más frugal y eso te puede hacer más competitivo. O, pues bueno, si ya tienes, por ejemplo, una familia, pues tienes que calcular todo lo que implica. Porque a fin de cuentas, a veces se nos va muy fácil, ¿no? Precisamente como casi todos los que estamos en el audiovisual, pues lo que queremos hacer es ficción. A veces sacrificas por hacer narrativa, pues lo que mantiene las luces prendidas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ello y es donde entra el ahorro y la planeación, ¿no? Entonces creo que tener una buena educación financiera es base, saber hacer tus presupuestos y establecer unas buenas tarifas y pues poder establecer ahora sí que una buena red de colaboradores con quien puedas obtener chamba o sacar proyectos, pues por ahí, pero sí, pues es complejo, la competencia es fuerte. Y lo que le diría que está empezando es que no hay que malbaratarlo, porque no solo es lo juegas en contra tuya, juegas en contra de toda la comunidad. Es muy típico alguien que está viviendo con sus papás, que tiene una cámara, que vende su trabajo en 3 pesos y no está siendo justo para nadie, ni siquiera para quien lo está auspiciando, ¿sabes? Porque todo eso conlleva un costo. Entonces creo que hay que también entender cuánto tiene el valor en el mercado lo que tú haces y trabajar dentro de esos parámetros, entregando la mejor calidad que puedas. Gran consejo y es real. Tienen que meterse a las entrañas de la administración y del Excel porque es un hecho, ¿no? E incluso hay cursos de eso, incluso hay hasta TikToks de freelancer que te dan grandes consejos, ¿no? Y también, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo a través de la cofradía es establecer tabuladores. Los tabuladores ayudan mucho en una comunidad incipiente porque le dan una referencia a los clientes, a quien está empezando y a quien le tiene miedo a los tabuladores. Hay que tener en cuenta que no son un techo, son un piso, para que pueda haber una competencia sana y para que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo, ¿no? Que eso acaba siendo lo más importante. Y entonces ya una vez que tú, porque en esto no hay que competir por precio, en esto hay que competir por tu habilidad creativa, incluso tu habilidad creativa para reducir tus presupuestos, eso también se vale, sí. Pero nunca porque cobres menos que el otro o todavía peor, quien le paga menos a los que contrata, que eso a mí pues se me hace terrible, ¿no? Entonces, pues creo que todo eso va jugando y ahí ese tipo de pláticas, pues es lo que también hay que tener colectivamente, porque hay que tener en cuenta que incluso tu competencia es parte de la industria y lo que hace tu competencia tiene que ver contigo, ¿no? O sea, te digo, tú quieres matar a una industria, compite por precio. Claro, buenos consejos, grandes consejos de Alex, que vaya que lleva su tiempo ya recorrido en esta actividad tan hermosa que es el audiovisual. Y pues que tiene de todo. Pues muchas gracias, Alex, por esta charla tan rica. Pues muchas gracias por la invitación, David, y pues ya sabes, cuando quieras, todavía nos quedan muchos temas de Quiero hacer un pacto aquí. Cuando estrenes alguno de los proyectos de los que platicamos en pantalla, quiero que vengas y me platiques y que nos compartas toda esta experiencia, porque sé que van a ser buenas cosas. Claro, con gusto. No, y sobre todo esta parte también de algún logro de ley, porque se está apuntando a esta parte que me comentas de los clústeres. Necesitamos eso como industria. Se está avanzando. Ahorita esta figura de la clusterificación va a ser muy benéfica porque además se traduce en proyectos puntuales y específicos para el beneficio de una industria. Sí, si queremos vivir de esto necesitamos piso, necesitamos leyes y necesitamos todo un sistema, ¿no? que pueda protegernos y ser parte de este impulso, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Alex. Gracias.